Muy bien. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Vamos a continuar con la siguiente entrega sobre lo que es los atributos de Dios. La segunda clase, si no me equivoco. Espero la próxima semana estar terminando los atributos comunicables. Hoy voy a terminar los incomunicables. Son, creo, los más difíciles de entender. Entonces, por eso es bueno tomarnos el tiempo para poder explicar bien los atributos, los últimos atributos incomunicables, que son los que a veces son más difíciles, digamos, de comprender, porque son los que son más expresivos de esa inmensidad de Dios o esa infinidad de Dios. Y por eso nos es difícil comprenderlos, porque nosotros no tenemos algo parecido a eso, ni tampoco una analogía cercana que podamos practicar. Entonces, muy bien. Entonces, continuamos con los atributos de Dios. Eh, Quisiera introducirles el término de la infinidad de Dios. Cuando hablamos de la infinidad de Dios. Cuando hablo de infinidad, algunos le llama también infinitud. Viene de esa idea de infinito, que Dios es infinito y nosotros finitos. Entonces, a eso se refiere con esa infinidad de Dios, ¿verdad? Esa grandeza, es un ser superlativo, ¿verdad? Y por eso cualquier atributo que salga, se desprenda de esta idea de la infinidad de Dios, es difícil para nosotros comprender. Entonces, ¿qué significa infinidad? Significa que su naturaleza, la naturaleza de Dios lo trasciende todo. Algunos hablan de la trascendencia de Dios. A esto se refiere. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, a esto nos estamos refiriendo, a la infinidad, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a la infinitud de Dios. Entonces, infinidad, de nuevo, naturaleza de Dios que lo trasciende todo. Es esa parte de la naturaleza de Dios que lo trasciende todo. Y quiero evitar decir partes porque Dios es uno solo, ¿verdad? Pero entonces es la esencia de Dios que trasciende todo, que es trascendiente. Muy bien. Joel Beeke dice sobre la trascendencia. Esto habla de la grandeza superlativa de Dios, ¿verdad? Segunda de Crónicas, les leo como dice Segunda de Crónicas 6:18. Esto es Salomón diciendo, pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, Salomón sabe que la presencia de Dios está en el templo, pero Salomón sabe que también que la creación no puede contener a Dios. Él trasciende la creación. Entonces están estas dos ideas, ¿verdad? De una presencia y de una trascendencia, ¿verdad? Estamos hablando, tal vez esos términos no serán lo mejor, pero que Dios está en todo y también Dios está en lugares específicos, que Dios está fuera del espacio y Dios también está dentro del espacio. Dios trasciende el espacio, pero también está en todo espacio. Ahorita vamos a ver esos conceptos. Entonces, cuando hablamos de infinitud en relación a nuestro entendimiento, ¿verdad? Eso le llamamos, por ejemplo, incomprensibilidad de Dios. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de su existencia, cuando hablamos de la infinidad de Dios en realidad, en comparación a su existencia, a eso le llamamos la aciedad de Dios y lo estudiamos hace una semana. Cuando comparamos la infinidad de Dios con respecto a nuestro entendimiento, a eso le llamamos la incomprensibilidad de Dios. Cuando hablamos de la infinidad de Dios con relación al tiempo, a eso le llamamos la eternidad de Dios. Sale el atributo de eternidad de Dios. Cuando hablamos de la infinidad de Dios con respecto al espacio, a eso le llamamos el atributo de la omnipresencia de Dios o la perfección de la omnipresencia de Dios.
Entonces, infinidad con relación a su existencia, laciedad o independencia de Dios. Eh, Infinidad con respecto al entendimiento, la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Cuando comparamos o contrastamos la infinidad de Dios con respecto al tiempo, la doctrina de la eternidad de Dios, el atributo de la eternidad de Dios. Y cuando lo comparamos con el espacio, entonces la omnipresencia de Dios, la doctrina de la omnipresencia de Dios. Muy bien. Ya hemos estudiado dos, ahora vamos a estudiar con las siguientes. Muy bien. Vamos a empezar con la eternidad, ¿verdad? Y eh, vamos a, vamos a comenzar con la definición. Le voy a pedir, por favor, a Paola si me puede leer la definición. ¿Cuál de las dos? Pedrosa, primero y luego vamos con la siguiente. Dice, existe perfectamente y conscientemente fuera de los momentos del tiempo, porque trasciende el tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Pau. Entonces, dice que existe conscientemente fuera del tiempo, ¿verdad? Fuera de los momentos del tiempo, que trasciende, digamos, el tiempo. ¿Cuál es la base de esta idea? Bueno, que Dios, la naturaleza de Dios es intemporal, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios es consciente y está presente en todo momento del... No, perdón, más bien, voy a retractar algo. La naturaleza intemporal de Dios es que Él está fuera del espacio, ¿verdad? Perdón, está fuera del tiempo también, Él trasciende el tiempo. Entonces quiere decir de que cuando no había tiempo, Dios ya existía y Dios actuaba. Por eso Él es eterno. Entonces, cuando nada existía y cuando no había tiempo, Dios ya era. Y Dios ya actuaba y Dios planificaba y Dios ya establecía propósitos, principios y finales, ¿verdad? Eso quiere decir que es eterno. Ahora empecemos por la primera parte. Eso no quiere decir que Dios no está presente en el mundo. Bueno, hablemos de esa parte. No, Dios sí está presente en el mundo. ¿Por qué? Porque la creación fue hecha, y Él vive consciente y presente en todo momento del tiempo. Entonces, Él incluso actúa en toda sucesión de eventos que suceden aquí en la tierra y en la creación completa. Donde existe el tiempo, ahí Dios está presente, ahí Dios está consciente y ahí Dios está actuando, ¿verdad? Él controla toda la sucesión de eventos que existe en la creación, ¿verdad? Y los maneja y los controla para sus propósitos y gloria. Pero, bueno, esto veámoslo, por ejemplo, en Gálatas 4 al 5, ¿verdad? Y le voy a pedir ahora sí a la otra Pau, si me puede leer Gálatas 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Muchas gracias, Pau. Entonces, observemos ahí en la primera parte del versículo que cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Dios había planificado un tiempo y cuando este vino, quiere decir, estamos hablando que en la creación hay sucesión de eventos y Dios está presente, consciente, actuando, controlando la sucesión de eventos. Él planifica eventos y él los ejecuta y se logran, ¿verdad? Y se cumplen, ¿verdad? Y esto es un ejemplo. El que su hijo naciera de mujer bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, ¿verdad? Para que pudiéramos recibir la adopción de hijos por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso era algo que él decidió y llegó a cumplirlo, una serie de sucesión de eventos que hemos venido estudiando en Génesis, con el cumplimiento de la promesa de la simiente. Dios estaba en control de toda esa sucesión de eventos en el espacio creado, ¿verdad? Los controlaba, los gobernaba hasta que vino el tiempo de Cristo y se cumplió. Entonces, Dios sí existe en el tiempo, ¿verdad? El tiempo no lo define, el tiempo no es parte de Dios. Dios creó el tiempo y Él lo gobierna y toda la sucesión de eventos que funcionan
dentro de ello. Otro pasaje que nos habla de, no estoy hablando de eternidad, estoy hablando de justamente lo que Él hace adentro de lo creado, ¿verdad? Entonces, Hechos 17, 30 al 31, y le voy a pedir a Hernán, porfa, si me puede leer. Justo. Por lo tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes se arrepientan. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Muy bien, creo que está hablando, dice, habla de, pasó por alto los tiempos de ignorancia, tiempo pasado, él estaba ahí en los tiempos de ignorancia, había una sucesión de eventos, siempre los estuvo gobernando, pero ahora que ya no es misterio, que ya no hay ignorancia, porque ahora se ha revelado la llegada del Hijo, ¿verdad? Para el arrepentimiento, dice que él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de este Hijo, el Hijo del Hombre en quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres. Entonces, ese juicio final, hablando que hay un día establecido para un juicio final, y de nuevo vemos a Dios que sí existe en el tiempo, ¿verdad? Controla los sucesos en el tiempo, los gobierna para lograr sus propósitos y expresar su gloria. Él existe en el tiempo, ¿verdad? Aunque sea eterno. Entonces, muy bien, ¿a qué nos referimos? ¿A qué te refieres, Manrique? Entonces, cuando hablas de, digamos, de eternidad, pero Dios es intemporal, no solamente trabaja en la creación, ¿verdad? Porque Él es, por su infinidad, su infinitez, Él es superlativo, trasciende la creación y el tiempo en la creación. Él existe y trabaja también fuera del tiempo, ¿verdad? Sin ser distante, ¿verdad? Entonces aquí ahora sí ya nos estamos metiendo sin ser definido por el tiempo, nos estamos metiendo con la definición de eternidad. A Dios no lo define el tiempo. El tiempo está definido dentro del marco de existencia de la creación. Se creó la creación en el segundo uno, ¿verdad? Y empezó la sucesión de eventos y por ende en el tiempo en la creación. Y llegará un momento cero, ¿verdad? Y él trabaja en ese marco de existencia de la creación. Pero también existe fuera, porque es eterno, fuera de la existencia de la creación, cuando no existía la creación, ¿verdad? Y también actúa, planificó, consciente en la eternidad y de ahí planificó, estableció propósitos, estableció muchas cosas que iban a ser eternas, otras finitas, y una vez que hizo eso, entonces hizo la creación y empezó el tiempo. Entonces Dios trasciende el tiempo. A eso se refiere con eternidad. Veamos un ejemplo de esto en Isaías 46, 9 al 10. Y le voy a pedir, porfa, a doña Lore si me puede leer el pasaje. Un gusto. Yo soy Dios, no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Queda claro, claro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Muchas gracias, doña Lore. Bueno, veamos esta frase que está nombrando aquí. Cuando dice, bueno, en la primera frase está diciendo que él es singular, ¿verdad? Que no hay nadie como él, ¿verdad? Dice, yo soy Dios, no hay otro, yo soy Dios, no hay ninguno como yo. Ahora él dice, ¿por qué no hay ninguno como yo? ¿Por qué él es? Y la razón es por esa infinidad de él, por esa infinitud de él, ¿verdad? Que con respecto al tiempo le llamamos la eternidad. Y aquí está hablando de la eternidad, de su relación de infinidad con respecto al tiempo. ¿Por qué lo sé? Porque dice desde el principio. Esa frase en Génesis hemos aprendido y lo ha utilizado en el Nuevo Testamento y también los autores en el Antiguo. En el principio era el día en el que se creó todo. Entonces, si el día en que no existía nada, dice ahí que declaró ¿el fin de qué? De la creación, el fin de las cosas. Las declaró, las estableció cuando nada estaba creado en el principio.
Entonces está diciendo que él ya actuaba, que él ya estaba, que él actuaba, él es eterno. Y en la eternidad, antes de la creación, él declaraba, establecía, ¿verdad? Desde el principio, el fin de las cosas. Ya sea que esté queriendo decir el propósito o ya sea que esté diciendo el término en el tiempo. Dice, y desde la antigüedad de lo que ha sido hecho, ¿verdad? Yo digo, mi propósito será establecido. Desde el principio estableció propósitos, ¿verdad? Todo lo que él quería realizar y nada estaba creado, ¿verdad? Es lo que Isaías está tratando de expresar sobre la infinidad de Dios. Entonces, de nuevo, en resumen, que él existe perfectamente, conscientemente, fuera del tiempo. A eso se refiere con la eternidad, ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora, cuando no había tiempo, cuando nada estaba creado, ya Dios existía. Nada existía, pero Dios existía porque es eterno. Vean Salmos 93, 2. Y le voy a pedir, porfa, a Ariel, si me puedes leer el Salmo 93, 2. Claro, desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Muchas gracias, Ariel. Ahí, mira lo que está diciendo. Tú eres desde la eternidad. Él ya era, por eso él trasciende el tiempo. Porque él es eterno, ¿verdad? Entonces, veamos otro pasaje. Digamos, sigamos con otra idea. Antes de que todo existiera, ya Dios existía y actuaba porque él es eterno, ¿verdad? A eso es lo que se está refiriendo, digamos, Salmos 93, 2 cuando no había tiempo, o sea, cuando nada existía, cuando no había ninguna sucesión de eventos, cuando no había tiempo, ¿verdad? Ya Dios era y Dios actuaba, estaba consciente, ¿verdad? En control y en gobierno, ¿verdad? Entonces, eh, en su estado de existencia eterna no hay sucesión de eventos, no hay tiempo y Dios ya determinaba y establecía, por eso, porque Él es eterno, ¿verdad? Entonces, vean cómo dice Timoteo 1, Timoteo 1, 2 de Timoteo 1 al 9, ¿verdad? Y le voy a pedir a Ariel también, porfa, si me puedes leer este pasaje, ya que el pasado era muy cortito. Claro, un momento. Él nos ha salvado y nos ha llamado con su llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición del nuestro Salvador, Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, veamos ahí en segunda, muchas gracias, Ariel. Veamos ahí en segunda Timoteo, ¿verdad? Hemos hablado que la gracia de Dios es ese favor no merecido expresado por Dios para nosotros. Tiene muchas aristas, pero hay una parte de esa gracia que es la gracia salvífica, ¿verdad? Vean lo que dice sobre la gracia salvífica. Está hablando sobre la gracia salvífica que en Cristo Jesús nos fue dada. Dice, si nos salvó, nos llamó, ¿verdad? Con un llamado santo, ¿verdad? Con un llamado santo, con una intención que no está influenciada por el pecado. A eso se refiere con un llamado santo. Dice, no según nuestras obras, pero según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Decidir darnos la gracia, desplegar gracia salvífica sobre los que nos salvó, lo estableció desde la eternidad. Entonces eso nos demuestra que estaba consciente, perfectamente existente, ¿verdad? ¿Qué más? Porque trasciende el tiempo, ¿verdad? Existe conscientemente fuera de los momentos del tiempo, ¿verdad? Porque él trasciende el tiempo. Y lo que es la gracia salvífica, la salvación, su propósito de salvarnos, lo estableció desde la eternidad, no cuando todo estaba creado. ¿Verdad? No cuando existía el tiempo y por eso esa condición de eternidad, ¿verdad? Hay un pasaje ayer, creo que es en Efesios, nos dice también un pasaje muy claro. Vamos a ver si lo encuentro, si no me equivoco está en Efesios 1, pero vamos a ver.
¿verdad? Donde nos dice que fuimos escogidos, ¿verdad? Desde antes de la creación del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nada estaba creado y Dios ya había establecido su decisión, digamos, de extender su gracia para aquellos que la extendió, ¿verdad? Entonces, ese pasaje también nos confirma de que Dios actúa desde la eternidad, ha estado actuando desde la eternidad, como también actúa dentro del periodo del tiempo. Entonces, cuando hablamos de eternidad también, necesitamos ahora preguntarnos qué implicaciones tiene la eternidad para nosotros los creyentes. ¿Qué implicaciones tiene para todos los seres humanos el que Dios sea un ser eterno? Bueno, lo primero es que al pensar en nuestro Dios como un Dios eterno que trasciende todo lo creado, que es más allá del tiempo y del espacio, de la sucesión de eventos que nosotros no podemos vivir sin ser afectados por la sucesión de eventos. Cuando sabemos que nuestro Padre Celestial es eterno, esto debiera de llevarnos, esa infinidad de Él, ese ser superlativo, diferente a nosotros, superior a nosotros, ¿verdad? Realmente nos debe de empujar a practicar devoción y reverencia a Él, como chiquitos que somos, como finitos que somos, ante un Padre Celestial infinito, ¿verdad? Supremo. Si es eterno, quiere decir que su palabra también, eh, eh, la verdad del ser humano, la verdad del mundo pasa. Pero si Dios es eterno, la verdad de Dios no pasa. Entonces, eso nos lleva a tener una plena confianza de la verdad que está en la escritura, porque las verdades que están en las escrituras van a perdurar por siempre, porque así es el que la emitió, ¿verdad? Eterno. Entonces, esto nos lleva a percibir la palabra de Dios, la eternidad de Dios, nos hace ver que distribuye, no transfiere su característica a su palabra. Su palabra permanece, sus verdades permanecen. Las cosas son como su verdad dice y esa verdad no cambia. Y podemos confiar en ella y vivir en sumisión a ella. Y podemos inclusive tener una confianza plena de vivir la vida cristiana con la palabra de Dios como nuestra autoridad, porque permanecerá por siempre, ¿verdad? Entonces, muy bien, dicho eso, entonces también está una tercera implicación. Su eternidad nos lleva a pensar también en verdades eternas. Él reveló, por ser un ser eterno, reveló verdades eternas también, ¿verdad? Vamos a verlo en Primera Juan. Veamos, por ejemplo, Primera Juan 2:17. Y le voy a pedir allí a Natasha si me puede leer, porfa, Primera Juan 2:17. Con gusto, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, muchas gracias, Natasha. Vean ahí la relación que establece. Dice, el mundo pasa también sus pasiones. El que hace la voluntad de Dios, se está refiriendo al creyente, a la creyente, a la discípula, al discípulo de Cristo, a los hijos y las hijas de Dios, que pueden reconocer la voluntad de Dios y que tienen un deseo de seguir la voluntad de Dios y vivir en sumisión a ella. Dice que ellos permanecerán para siempre. Entonces, si nos damos cuenta, la naturaleza eterna de Dios se transfirió a nosotros también en verdades, promesas de bendición de la salvación, producto de la salvación, que son eternas también, ¿verdad? Y eso es algo sumamente importante, ¿verdad? Su eternidad nos permite entender el regalo de la salvación eterna, ¿verdad? Esto es algo sumamente importante. Nos permite entender el regalo de la vida eterna que nos ha dado, ¿verdad? Veamos Hebreos 9:12. También, Natasha, porfa, si me lo puedes leer. Claro que sí, dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros,
sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Entonces vemos, gracias Natasha, de nuevo vemos que Él transfiere su eternidad y están también ellas presentes en algunas de sus verdades, ¿verdad? Y entonces la salvación es eterna, la redención es eterna, la vida que nos da es eterna, ¿verdad? Y es descriptivo de esa preciosa perfección de Dios o atributo de Dios. La consolación del que es eterno tiene que ser duradera. Si el que es eterno nos ha dado promesas de bendición, si el que lo trasciende todo, el que trasciende el tiempo, nos ha dado una promesa, digamos, de consolación, eso debe de hacernos ver lo robusto de las promesas que provienen de un Dios eterno, ¿verdad? Confiables, ¿verdad? Entonces, ese pasaje de 2 Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esa promesa, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, vienen de nuestro Padre Celestial eterno, ¿verdad? Cuya verdad permanece en el tiempo, sin ser afectada. Él cumple lo que promete. Entonces nos permite tener un mayor descanso en las promesas que tenemos de parte del Señor. En su eternidad también nosotros podemos experimentar un gozo eterno. Es otra verdad que transfiere a la que relaciona con su eternidad, ¿verdad? Cuando se describe en Apocalipsis y en algunas visiones sobre cuando estemos en el cielo, la adoración en la eternidad, en la presencia de Dios, habla de un gozo, ¿verdad? Que los creyentes nos gozaremos con Él, viviremos en adoración a Él, en alabanza a Él, de una manera eterna y con un gozo eterno, ¿verdad? Tirando nuestras coronas a los pies del Cordero, viviendo en adoración en su presencia, ¿verdad? Y nos habla de este gozo eterno. Entonces, por último, su eternidad nos lleva a alabarlo. La naturaleza eterna de Dios nos tiene que empujar a alabarlo con todo nuestro ser, ¿verdad? 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. Dice, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pablo medita en estos atributos, eterno, ¿verdad? Inmortal, bueno, eterno. Y lo que hace es darle alabanza y adoración permanente, eterna. Porque dice, vean lo que dicen, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Está diciendo, a Él sea la gloria para siempre, a Él sea la gloria, la alabanza, la adoración eternamente. Otra transferencia de la verdad eterna, ¿verdad? Entonces eso nos hace entender muchos pasajes de la Biblia que apelan a la eternidad, ¿verdad? Y es muy importante. Muy bien. Voy a hacer una pausa para saber si hay alguna pregunta hasta aquí. Queda un poquito más claro la eternidad de Dios. Yo Buenas tardes. diría que sí. Perdón. Muy bien. Muy bien. Pienso que está Dale, muy dale. claro. Ok, excelente. No, gloria a Dios. Entonces ahora vamos a proseguir, ¿verdad? Me interrumpen en el momento que lo deseen. Sí, perdón. Sí, adelante, Ricardo. Sí, no, que vamos a ver, no deja de ser un concepto difícil de asimilar, ¿verdad? Claro, claro. En el sentido de que estamos hablando de que Dios está fuera del tiempo, ¿verdad? Como que el tiempo es lineal y Él está fuera, no sé si verlo así, que Él está fuera de esa línea de tiempo o pues en Él, sencillamente, o sea, siempre, o sea, hablamos de la eternidad de Dios, pero, o sea, conceptualmente, o por lo menos, tal vez conceptualmente sí es muy claro, pero por lo menos nada más quería hacer el comentario. De una Claro, manera práctica, no deja de ser
difícil de algún modo, ¿verdad? Poder, o sea, poder abrazar ese concepto, ¿verdad? Claro, claro, totalmente. Por eso es porque no hay, nosotros no lo practicamos, ¿verdad? No está en nosotros, no, no es de la parte creada a nuestra imagen, ¿verdad? No hay nada eterno en nosotros, ¿verdad? Somos dependientes del tiempo, ¿verdad? Y vivimos en el marco de una creación que existe con una sucesión de eventos. Entonces, eh, la creación completa, toda, digamos, todo lo que existe, ¿verdad? Creado por Dios el día cero, antes de que nada existiera, no había tiempo. Entonces, el tiempo empieza con la creación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza la creación y empieza la sucesión de eventos. Entonces, Dios está presente ahí. Él está en el tiempo, ¿verdad? Porque Él es el Señor del tiempo, Él lo creó. Entonces, Él está, ha estado controlando toda esta sucesión de eventos, ¿verdad? Y lo hace. Y en este tiempo, ¿verdad? Pero él trasciende a este tiempo de la creación. Él es más allá, a eso se refiere con eterno. Entonces, para aclarar, no, él sí existe en el tiempo porque él lo creó, la sucesión de eventos que funciona, él los gobierna para su gloria, para sus propósitos, ¿verdad? Lo vimos en esos dos pasajes, pero ese tiempo es finito, ¿verdad? Es algo limitado, ¿verdad? El día A hasta el día final, ¿verdad? Dios es más que eso, trasciende ese tiempo. Y vimos los pasajes donde él existía conscientemente tomando decisiones fuera del tiempo. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Gracias, Manrique, Con mucho por gusto. profundizar. A ver, Sí, adelante, don Hernán. Manri, yo no sé si complica mucho, pero nosotros en este mundo no somos eternos, pero ahí yo no sé el concepto, que yo no lo manejo bien. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y dice que cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a gozar con Él eternamente. Entonces Ajá. tenemos una parte, no conocemos, no comprendemos bien, o yo al menos no la comprendo bien, pero entonces esa parte nuestra, eh, yo no entiendo bien, existe, y esa es la que va a estar en eternidad en gozo con Él, Ok. ¿verdad? Entonces, no sé si estoy atravesando demasiado el caballo y... Oh, no, no, es una muy buena pregunta porque sí tiene que ver con la eternidad, ¿verdad? Vamos a ver, vamos paso a paso. Por ejemplo, eh, Dios es espíritu y Él nos dio espíritu también. Esa parte sí la podemos entender un poco porque tenemos espíritu, ¿verdad? Eh, Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, eh, ¿verdad? Él vendrá con su cuerpo glorificado. Él es espíritu y cuerpo físico glorificado. Y dice que nosotros los creyentes nos seremos dados cuerpos glorificados. ¿Verdad? Tendremos espíritu, pero cuerpos glorificados también. Y habla de ese milenio en la tierra, ¿verdad? Con cuerpos, digamos, glorificados, donde hemos visto la gloria frente a frente a Dios y por eso cuerpos glorificados. No los cuerpos que fueron enterrados, pero que decayeron por la presencia del pecado, ¿verdad? Y se deterioraron y se volvieron polvo, pero no cuerpos glorificados. Entonces, y habla de una eternidad, que esa es la manera en la que viviremos, digamos, en el milenio, digamos, con esas dos presencias, espíritu y cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, claro que es importante y que está correlacionado con la eternidad, ese estado, digamos, que ha sido prometido literalmente en los pasajes, ¿verdad? Sería no creerle a Dios, ¿verdad? Si está diciendo algo literalmente, sin manera de identificarlo como algo metafórico y demás, ¿verdad? Ni alegórico, ¿verdad? Dice que tendremos cuerpos glorificados. Entonces, eh, claro, vivir en los cuerpos glorificados es una ramificación del concepto de cómo Él traslada esa eternidad de Él a verdades eternas, ¿verdad? Es otra más. Ahora, dicho eso, ¿verdad? Quiero aclarar algo. Hay varias posiciones en cuanto a digamos, a la composición de los seres humanos. Ahora vamos a ver que Dios no está compuesto, pero el ser humano sí está compuesto, tiene partes. Entonces, algunos piensan que ahí tienen una posición de que tiene tres partes el ser humano
y algunos piensan que tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Esa se llama una posición tripartita. Hay algunos, digamos, que consideramos de que no, la Biblia no enseña una posición tripartita, sino bipartita, dos nada más, ¿verdad? ¿Cuál serían eso? La parte material del ser y la parte inmaterial del ser. A la parte material del ser, en los pasajes le llama cuerpo, ¿verdad? Y la parte inmaterial del ser, los pasajes usan palabras intercambiables para referirse al mismo espacio. El mismo contexto de los textos, cuando hablan de espíritu, dice qué es lo que hace el espíritu y toda la cuestión, y uno aprende, ok, el espíritu está correlacionado con esto, con esto, con esto y con esto. Y me voy a otros pasajes cuando habla de espíritu y está correlacionado con esto, con esto y con esto. Y de pronto usa corazón, usa la palabra corazón y le atribuye las mismas cosas. Y luego de pronto usa la palabra alma y le atribuye las mismas cosas. Luego utiliza mente y le atribuye las mismas cosas. Luego utiliza conciencia y le atribuye las mismas cosas. Entonces eso nos ha llegado, la evidencia nos genera una mejor posición, más fiel a la evidencia que hay, es de que hay una parte inmaterial que usa varias palabras para referirse a la misma parte inmaterial, espíritu, alma, mente, corazón. Por eso es que, digamos, cuando la Biblia dice corazón, no se está refiriendo al miembro, ¿verdad? Al músculo, ¿verdad? Se está refiriendo a la parte inmaterial, donde están los deseos, las motivaciones, ¿verdad? Los propósitos del ser humano. Entonces, eso para aclararte, digamos, yo creo que una mayor posición, una mejor posición, digamos, más sólida, con evidencia, es la de dos partes, material e inmaterial, con esos nombres describiendo la inmaterial. La inmaterial dice que se le será añadida un cuerpo glorificado, que Él nos levanta en su regreso con un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo es físico, ¿verdad? Ese cuerpo es físico, digamos, pero glorificado, ¿verdad? Ahora, si me preguntas cómo funciona, no, lo veremos ahí, ¿verdad? Hasta que lleguemos. Hasta que estemos ahí, ¿verdad? Pero dice que habla de cuerpos glorificados y eso está correlacionado con la eternidad. Muy bien. Excelente. Claro. Buena pregunta. Entonces, acuérdense, bipartita, digamos, creo que es para que lo exploren, digamos, creo que es una mejor posición. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la presentación y vamos ahora a ver un siguiente atributo. El atributo siguiente que vamos a ver es el atributo de la inmensidad y omnipresencia de Dios. La inmensidad y omnipresencia de Dios. Y vamos a definirlo. Entonces le voy a pedir, porfa, Ricardo, si puedes leerme la definición. Sí. Dice, existe perfectamente trascendiendo todos los lugares y su presencia es en todos los lugares. Entonces, ahí están los dos términos unidos, ¿verdad? Inmensidad quiere decir que Él existe perfectamente trascendiendo todos los lugares. Omnipresencia es que Él está presente en todos los lugares. Entonces, cuando hablamos, vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Bueno, que igual el espacio está completamente conectado con la creación. Dios es el Señor del espacio, ¿verdad? La omnipresencia es cuando comparamos la infinidad de Dios, la inmensidad de omnipresencia resulta de contrastar el espacio creado con la inmensidad de Dios y con la infinidad de Dios. Entonces, eso nos lleva a concluir de que Él trasciende también el espacio y tiene un concepto parecido, digamos, en cuanto al otro que hablaba de tiempo. El espacio existe a partir del día que Dios lo creó. El espacio no forma parte de Dios, ¿verdad? Dios no tiene espacio, ¿verdad? Dios no, o sea, no es una sustancia, no es un gas, ¿verdad? Es un ser, una persona, ¿verdad? Que trasciende el espacio creado, ¿verdad? Pero también está involucrado en el espacio creado. Entonces, igual es el concepto de que está dentro del tiempo,
en control y en gobierno y actuando y conscientemente en todo momento de la sucesión de eventos en el tiempo, pero también está en todos los lugares del espacio, controlando, actuando, pero aún así Él trasciende el espacio y existe y funciona fuera del espacio, ¿verdad? Ya el espacio fue creado. Entonces estamos en el tiempo en donde Dios existe, digamos, dentro de lo creado, ¿verdad? Pero cuando no había nada creado también ya existía. Y esa es la parte de la que hablamos de la inmensidad de Dios. ¿Cuál es la base? Que Dios, de esta doctrina, que Dios, el espacio es parte de la creación. Cuando digo el espacio, no me refiero al espacio exterior, me refiero al concepto de espacio, tiempo y espacio, ¿verdad? Esa parte, a esa digamos, dimensión, ¿verdad? Del espacio. El espacio no es parte de Dios, por eso Dios lo trasciende, ya que no existía y Dios sí existía cuando no existía. Y Dios la gobernaba y la gobernó a partir de que la creó. ¿Verdad? Su presencia no se limita, la presencia no se limita al día en que se creó el espacio, él ya existía y ya estaba presente y gobernando y estableciendo funciones, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios trasciende todos los lugares creados en el espacio y trasciende todos los elementos que fueron colocados y creados por él dentro del espacio. Eh, pero nadie puede confinar a Dios a un solo lugar, porque Él trasciende el espacio, está presente en Él, pero también está fuera del espacio. Entonces, a Dios no lo limita, digamos, ningún límite. Veamos esto, digamos, de nuevo en el pasaje de Reyes, de Primeros Reyes 8:27. Este ya lo leímos, por lo tanto lo voy a colocar allí. Dice, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra si los cielos y los cielos de la tierra no te pueden contener. Entonces, cuando dice los cielos de los cielos, es una secuencia para hablar de todo el espacio y dice todo el espacio creado y dice que el espacio creado no lo puede contener. A eso se está refiriendo con la inmensidad de Dios, pero que Él trasciende el espacio creado me refiero, ¿verdad? Entonces, muy bien, no está fuera del espacio, Dios está presente en el espacio, pero Dios no está ausente en el espacio, no, Él está presente. Pero cuando el espacio no existía, ya Dios estaba presente y existiendo. A eso es lo que nos referimos con, digamos, inmensidad. Entonces, una vez que creó el espacio y que creó los elementos que colocó en el espacio, ¿verdad? Él está plenamente presente. Vamos a llevar esto al concepto de eternidad. Una vez que se creó la creación y empezó el tiempo, Dios está presente en el tiempo mientras en la creación creada. Pero sabemos de que Dios trasciende el tiempo y existía, actuaba y planificaba cuando ni el tiempo ni la creación existía. Bueno, algo parecido se aplica cuando pensamos en la inmensidad de Dios, ¿verdad? El espacio no existía y Dios sí. A eso se refiere con la inmensidad de Dios. Pero una vez que creó el espacio y los elementos del espacio, Dios está involucrado, no ausente en la creación, está presente, gobernando, sosteniendo la creación. Entonces, Él está también en el espacio y eso es a lo que quiero declarar. Bueno, ¿qué significa omni? Omni significa, la partícula en latín significa todo, ¿verdad? Omnipresente quiere decir presente en todo, ¿verdad? Cuando veamos ahora Jeremías 23 al 24, vamos a ver a alguien también que tal vez que no haya leído, que pueda ayudarme a leer Jeremías 23-24. Yo puedo. ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Entonces veamos el pasaje, digamos, donde está diciendo, ¿verdad? Dice, ¿podría alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea?
Y la respuesta sería no. Eso quiere decir que Dios está presente, digamos, en todos los espacios, en el espacio creado. Digamos, conoce lo que está pasando en todos los espacios, hay presencia en todos los espacios del lugar creado. ¿Verdad? Dice, declara el Señor, no lleno yo los cielos y la tierra. Entonces, cuando dice lleno, no está hablando de que Él es un gas, de que Él es una fuerza, ¿verdad? No, está hablando que está presente, consciente de lo que sucede en cualquier espacio. La omnipresencia está muy correlacionada con la omnisciencia, pero digamos, en este caso es que está presente, consciente, actuando en gobierno en cualquier lugar del espacio, ¿verdad? Entonces, muy bien. De nuevo, el Señor está declarando que está presente en todo lugar en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice la palabra de Dios, que en Cristo fuimos acercados a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si Él está omnipresente, ¿por qué en Cristo nos acercó si ya estaba presente? Bueno, eso es importante aclararlo y vamos a verlo con Efesios 2:13. 2:13. Le voy a pedir a ver si alguien que no haya leído me lo puede leer, porfa. Dice así. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Muy bien. Bueno, está hablando, esto es un antropomorfismo para hablar de que relacionalmente nos ha acercado una relación íntima con Él, ¿verdad? Que solo en Cristo Jesús tiene esto, ¿verdad? No queriendo decir de que no estaba presente o consciente de lo que sucedía con nosotros. No, es simplemente lo que está diciendo es que entramos en ese espacio, esa relación, ¿verdad? Y es importante hacer, digamos, esa declaración, esa aclaración. Muy bien, ahora vamos a ir a algunas implicaciones de la inmensidad y de la omnipresencia de Dios. Entonces, de nuevo, inmensidad, ¿verdad? Dios existe, no trasciende el espacio, inmensidad. Cuando no había ningún lugar en el espacio, cuando el espacio no existía, Dios ya era por la inmensidad de Dios. Inmensidad tiene que ver con el espacio que lo trasciende. Ahora, cuando hablamos de omnipresencia, estamos hablando ahora ya en el tiempo de la creación, de que Él está en todo lugar dentro de la creación. A eso se refiere con omnipresencia. Entonces, la primera implicación. Bueno, si Dios, la inmensidad de Dios, digamos, nos deja ver de que Dios creó la creación. Entonces, creó el espacio. Ese es el Señor del espacio. Entonces, quiere decir que Él lo sostiene y Él lo mantiene y Él lo gobierna, ¿verdad? El espacio. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Otra implicación. Dios es accesible. Quiere decir de que si Él es omnipresente, ¿verdad? Quiere decir que es accesible, que nunca está distante. Si Dios es omnipresente, Dios está presente en su iglesia, ¿verdad? En Cristo nos ha acercado, somos uno con Dios, uno con la Trinidad, ¿verdad? Si Dios está presente, ¿verdad? Va a estar presente está presente en la salvación, va a estar presente en el juicio eterno, ¿verdad? Ahora, claro que sí, la omnipresencia creo yo, trae una enorme advertencia ante la práctica del pecado. Y tenemos que ser llevados a una meditación, ¿verdad? A la confesión inmediata, al quebrantamiento inmediato, cuando sabemos de que Dios sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve, ¿verdad? Esto debería de advertir ante el pecado, ¿verdad? Veamos lo que dice Proverbios 15:3. Y le voy a pedir, si hay alguien más que no haya leído. No sé si Aarón o Melanie están por ahí. Sí, yo. Dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Entonces eso nos da, gracias Aarón, nos da una advertencia en cuanto al pecado. Él está observando las acciones de los seres humanos,
¿verdad? Y el Señor no ignora el pecado, ¿verdad? Esto también nos lleva, digamos, a tener temor del Señor. Su omnipresencia nos hace entrar en esa adopción del temor del Señor, respeto por quién Él es y cómo es, ¿verdad? Vean lo que dice Isaías 66, 1 al 2. No sé si Melanie está ahí, si no, de nuevo, Aarón, porfa, si me lo puedes leer. Sí, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Muchas gracias, Mel. Vean esa parte donde dice, pero a este miraré. Bueno, Dios no, esto es lenguaje antropomórfico para que el ser humano entienda a lo que se refiera, pero se está refiriendo a la omnipresencia de Dios. Cuando dice que está viendo es que es omnipresente, está presente y puede analizar lo que está sucediendo, lo que estamos haciendo. Entonces, no debemos de atribuirle ese antropomorfismo literalmente a Dios, que Dios tiene ojos, Dios tiene pelo, Dios tiene, ¿verdad? Pero sí, cuando habla de que a este miraré, a este estoy viendo, se refiere, digamos, a su omnipresencia, ¿verdad? En el espacio. Y por eso sabe. ¿Qué es lo que sabe? ¿Verdad? Si alguien está siendo humilde, si alguien se constrita de espíritu cuando está frente a su propio pecado, si se arrepiente, si se quiebra, ¿verdad? Que tiembla ante la verdad de Dios, ¿verdad? Y la sigue y se somete a ella. El que sí, el que no, Dios lo sabe y Dios está viendo. Con eso lo que quiero decir está viendo es de que es omnipresente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mis hermanos, una implicación es que esto debe llevarnos a tener una enorme confianza en nuestro Señor, ¿verdad? Que gobierna mientras vivimos nuestras vidas. Él es, si es omnipresente, mis hermanos, no debemos de temer. Necesitamos de confiar en aquel, perdón, que lo sabe todo, aquel que lo entiende todo, aquel que está en todo lugar. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro aspecto muy importante. Es un aspecto que es poco entendible, es difícil entenderlo, pero creo que es importante. Yo quiero entrenarlos a ustedes. Nosotros queremos entrenarlos a ustedes en la palabra. Si hay algo que dice la palabra, entonces necesitamos entrenar a los miembros de la IFE en lo que la palabra dice, ¿verdad? Y este tal vez es un atributo que tal vez algunos de ustedes no han, no, pueda que sí hayan escuchado o tal vez es la primera vez que escuchen de él. Y estamos hablando de la simplicidad de Dios y realmente es importante. Bueno, vamos a definirlo y le voy a pedir, ¿alguien más está allí que no haya leído? Si no, empezamos de nuevo con la lista. Entonces vamos a empezar de nuevo con Paola Pedrosa. Voy de nuevo. Dice, es la unidad que existe de manera perfecta, sin composición ni ser divisible. Dios no está hecho de partes. Muy bien, gracias, Paola. Entonces, veamos esto. Cuando hablamos de que Dios es simple, que Dios es sencillo, es para rechazar toda noción o opinión o filosofía rara o falsa enseñanza de que Dios tiene composición, ¿verdad? Porque Dios dice todo lo contrario, dice que Él es uno, ¿verdad? Entonces, cuando Dios habla de que Él es uno, yo soy Dios y soy uno, esas son aseveraciones que están repetidas varias veces en el Antiguo y en el Nuevo, que Dios es uno, ¿verdad? Y no se estaba refiriendo, en algunos casos no se estaba refiriendo a la Trinidad, se está refiriendo a su naturaleza, a su esencia, es una. Entonces, ¿por qué es importante? Primero porque lo dice, salen esos pasajes, es la interpretación de esos pasajes. Entonces, cuando hablamos de atributos, y Él es uno, es simple, quiere decir que Él es siempre, cada uno de sus atributos, todos ellos al mismo tiempo, ¿verdad? Eso quiere decir que es sencillo y simple, uno solo.
Por eso pongo la ilustración de un elemento sólido completo, no que está, vemos ahí esa esfera ahí, porque lo vemos completo, ¿verdad? No vemos partes, no vemos composiciones, ¿verdad? Vemos algo sólido, concreto, ¿verdad? Es una pequeña metáfora para hablar de Dios como sencillo y simple. No se refiere a humilde, se refiere a que no está compuesto, no tiene partes, ¿verdad? No es divisible. Y se refiere a los atributos, a su esencia. Su esencia es una, todos sus atributos o perfecciones actuando, funcionando, siendo natural de él. Usted pierde uno de ellos y ya percibió una idea diferente de Dios, ¿verdad? Todos ellos funcionando al mismo tiempo. Entonces, muy bien, ¿de dónde saco esto? Bueno, la base de esta doctrina, ¿verdad? Es la falta de composición de Dios. Dios no está completo, ¿verdad? Que Dios no está completo es lo mismo que decir de que no está hecho de partes, ¿verdad? Los seres humanos estamos hechos de partes, ¿verdad? Dios no, ¿verdad? Esto es lo que nos referimos con la simplicidad de Dios, ¿verdad? Dios es cada uno de sus atributos, ¿verdad? Cada una de sus perfecciones, ¿verdad? Todos, cada uno de ellos son su esencia, todos juntos, todos siempre en conjunto, ¿verdad? Y esa es la naturaleza del ser, ¿verdad? Necesitamos ver todos sus atributos funcionando en conjunto, si no estaríamos definiendo un Dios distinto, ¿verdad? Algunos tratan a Dios como que tiene partes, entonces, no, Dios no es ira, Dios no es enojo, no, Dios es amor solamente, ¿verdad? Y no se contempla el atributo de justicia de Dios, que habla de disciplina, de castigo, que habla de consecuencias por el pecado, ¿verdad? Entonces, esa es una mala manera de ver a Dios, como si fuera compartimentizado, ¿verdad? Entonces, no, Dios es uno solo, sencillo, simple. Entonces, hablemos de ese término de que Dios es uno, unidad, ¿verdad? La simplicidad es una descripción, una manera de describir también esa unidad de Dios. Bueno, cuando hablamos de que Dios es uno, la unidad de Dios es diferente de la simplicidad, pero están correlacionadas. Cuando hablamos que Dios es unidad, estamos hablando que es una perfecta singularidad de esencia, ¿verdad? Vean Deuteronomio 6:4. Dios es solo una esencia, ¿verdad? Y ahí están todos juntos definiendo la esencia, los atributos esenciales. Entonces, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Está hablando de esa singularidad de Dios, no está hablando de la Trinidad. Está hablando que, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, no los diosesitos que están ahí de figuritas que tienen los paganos y por ejemplo, digamos, los cananeos, o los edomitas, digamos, no. Está hablando, esos no son dioses, nosotros tenemos el verdadero Dios, ¿verdad? El Señor es uno, hablando de esa singularidad de cómo es Él, ¿verdad? Y a eso se refiere, digamos, con unidad y se refiere con simplicidad, ¿verdad? El espíritu humano no es simple ni sencillo, el espíritu humano está compuesto, ¿verdad? ¿A qué me refiero con compuesto? Bueno, que el espíritu humano, digamos, la personalidad humana, hablemos del corazón humano, ¿verdad? Es cambiable y le podemos ver algunas cualidades y parece que cambian esas cualidades. Por ejemplo, ustedes pueden ver a una persona con la cualidad de la fidelidad, ¿verdad? El espíritu humano, pueden ver un espíritu humano fiel, ¿verdad? Otro sabio, ¿verdad? Pero de pronto lo vemos de que ahora es infiel y ya cambió la cualidad. Ahora de pronto ya no es tan sabio y comete un error y decide actuar basado en la necedad y no en la sabiduría, ¿verdad? Vemos en cuanto a las emociones, ¿verdad? Eso en cuanto a cualidades, pero en cuanto a emociones, vemos hoy que el ser humano tiene dolor y ya mañana está en gozo. Vemos que hoy tiene gran seguridad y mañana tiene miedo. Y vemos de que las cualidades en el ser humano son cambiantes, ¿verdad? Algunas pueda que sean más constantes que otras, pero a eso nos referimos con partes, digamos que vemos cosas que están allí en el espíritu humano, ¿verdad? Pero no son inmutables, son mutables, cambian con respecto a las situaciones o circunstancias que pasan, ¿verdad? Joel Vicky, digamos, dice
que uno puede ser, vean lo que dice él, aquí creo que está por aquí. Dice, uno puede ser un verdadero uno puede ser un verdadero ser humano y ser débil, insensato y malvado. ¿Lo ven? Dios no es así. En la esencia de Dios son sus atributos esenciales, todos ellos, y obtenemos una idea perfecta de Dios, ¿verdad? Nunca cambia. No son afectables esos atributos. Siempre Él es como Él es. A eso se refiere con la simplicidad, con la no divisibilidad o composición de Dios. Entonces, Dios es simple. Se reveló en el Evangelio como trino, es parte de esa simplicidad. Veamos ahora algunas déjenme si siguen las implicaciones. Cuando está presente con todos sus atributos, porque Él es uno, es unidad, ¿verdad? Es simple y sencillo. No vemos aflorar algunos atributos a veces y luego otros, ¿verdad? Cuando estamos haciendo las cosas bien, aflora un atributo. Dios no es así, ¿verdad? Dios en su omnipresencia está siempre presente con toda su esencia, ¿verdad? Porque es uno, porque es simple, es sencillo, sin composición. Una implicación es que ningún fruto del Espíritu debiera ser separado de los otros. El Espíritu de Dios es uno, con todos los frutos del Espíritu funcionando. No debiéramos de sentirnos bien porque yo sí siento que estoy fuerte en amor, en fe, en gozo. Pero dominio propio sí, no, eso sí me cuesta mucho. No deberíamos de contentarnos con eso. Él es todo ser funcionando completo. Deberíamos de buscar la llenura del Espíritu para ver esos frutos aflorar. ¿Qué es buscar la llenura? Nosotros no podemos llenarnos del Espíritu, no lo podemos agarrar y llenarnos. No podemos hacer nada para llenarnos de él. Lo que sí podemos hacer, y eso significa la llenura, es no ponerle obstáculo al Espíritu para que se constricte. Entonces, eso es la llenura del Espíritu, no poner obstáculo en nuestro rol para que se dé la llenura. Entonces, muy bien. Simplicidad. Entonces, seguimos con algunas implicaciones. El Dios simple se reveló se reveló como Dios trino, ¿verdad? Veamos cómo se expresa esa simplicidad en los pasajes. No dice que Dios tiene espíritu, dice que Dios es espíritu, esencia, ¿verdad? Atributo esencial de Dios. No dice que Dios tiene luz, Dios es luz, pero es espíritu y al mismo tiempo es luz, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que hay un micrófono abierto. Si alguien tiene el micrófono abierto, porfa, si lo puede apagar. Estoy tratando de... Vamos a ver. Ok. Muy bien. Entonces, ven las declaraciones. Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es amor, ¿verdad? Dios es justicia. Esa aseveración de habla de esencia, digamos, habla de cómo es Él, ¿verdad? Y no es que a veces uno, a veces el otro, todos ellos funcionando. Y esas son las aseveraciones que nos dejan ver que Dios es simple. ¿Verdad? Cuando Dios está presente, lo están todos sus atributos. Eso es porque Él es simple. Cuando Él está siempre presente, entonces siempre sus atributos completos, todos ellos están allí. Cuando Él decreta algo, ahí es un decreto de Dios, un mandato de Dios, es la expresión de todos, de toda su esencia, o sea, de todos sus atributos, justicia, amor, todos ellos, misericordia, eternidad, ¿verdad? Inmensidad, todos ellos. Por eso es que la palabra de Dios es tan confiable. Bueno, muy bien. Eso hasta ahí. Vean lo que dice Santiago 1:17. Y le voy a pedir a la otra Pau si me puede ayudar, por favor.
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces vemos cómo Dios está siempre presente y lo está con todos sus atributos al mismo tiempo, en conjunto. Entonces, sin que estos cambien, es lo que está diciendo, digamos, Santiago. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta o aclaración que haya que hacer? Enrique, tal vez perdón nuevamente por hacer el comentario, Sí. pero no, sencillamente que me parece muy interesante este atributo de la simplicidad, el hecho de que un atributo no es independiente de otro, Así es. como se lo indica, que a veces se trata de enfatizar sobre algún atributo, sobre el otro, desde algunas personas en amor o tal vez otros en justicia, y es muy interesante saber que esos atributos obran como una única unidad de manera simultánea al mismo tiempo y supongo que en balance perfecto también. Entonces bueno, que creo que de alguna forma amarra todos los demás atributos. Exactamente. Entonces yo creo que es importante eso que dices, porque cuando analizamos un mandato de Dios o una verdad de Dios, ¿verdad? A veces yo he escuchado y cuidado, yo lo he practicado en el pasado, de que eso yo no estoy tan de acuerdo, no me suena a amor. Ah, un momento, estás tratando como si Dios tuviera partes, ¿verdad? No, esa verdad viene de todos los atributos, ¿verdad? De todos los atributos de Dios, ¿verdad? Un mandato, una legislación, una verdad declarada o atestada, digamos, o testificada, digamos, es la expresión de toda su esencia. Entonces, si por ejemplo, he escuchado, digamos, la aseveración así específica que, digamos, oponernos, el que Dios se oponga al homosexualismo no es expresión que es un Dios de amor, ¿verdad? Eso es tratar a Dios como compuesto, divisible, ¿verdad? No, hay que tratarlo como simple, sencillo, sin composición. Él es todos sus atributos. Esa verdad está respaldada por todos sus atributos, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, porque está respaldada también por el atributo del amor, nos hace tratar a todos aquellos que practican el pecado con amor y verdad, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que vamos a sacrificar la justicia de Dios, que Él habla y describe la homosexualidad como algo aberrante, ¿verdad? Pero también el mentiroso y también el borracho y también el idólatra y también el, ¿verdad? Y entonces necesitamos utilizarlo con toda la verdad, ¿verdad? Pero entonces eso que dices es muy importante, digamos, necesitamos a tratar a Dios como un ser simple, no compuesto. Y compuesto sería tratarlo como que hoy utilizo un concepto o me gusta este concepto, pero este otro no me gusta, ¿verdad? Sí. Manrique, y tal vez lo comparo con las leyes humanas. O sea, ¿por qué? Porque una ley humana puede reflejar alguno de los atributos de Dios, tal vez. Puede Buenísimo. reflejar el amor del hombre, puede ser un intento de abordar la justicia, puede ser un intento de abordar, por ejemplo, bueno, sí, el mismo amor a través, digamos, de la redistribución, del apoyo, del apoyo al pobre. Pero, a diferencia de esto, en el caso de Dios, un decreto de Dios, la voluntad decretiva de Dios, pues engloba todos esos al mismo tiempo. Acabas de decir algo que me está enseñando muchísimo. Claro, eso habla de que el ser humano no es simple. Las leyes que establece el ser humano, ¿verdad? No son, ahora que tú me estás diciendo que sos un experto, digamos, en cómo se crea, digamos, las leyes, no se crean contemplando necesariamente todos los aspectos, sino que algunos solamente, ¿verdad? Dios no es así, eso nos hace muy diferentes a Dios, ¿verdad? Entonces la simpleza de Dios no es algo que está reflejada en nuestra naturaleza, ¿verdad? Súper bien, gracias por contarme eso, súper interesante, ¿verdad? Me gustaría aprender más sobre la creación, cómo se establece la creación de un decreto humano, la ley humana, porque eso me permitiría, digamos, contrastar más, ¿verdad? Inclusive, qué tan difícil para nosotros a veces es aceptar un decreto de Dios, ¿verdad? Porque ya lo estamos departamentizando inmediatamente. Lo estamos asociando con algo o lo desasociamos con algo, ¿verdad? Por eso es que, digamos, las personas cuando ven a Dios ejecutar, bueno, todos nosotros,
cuando vemos un pasaje de guerra en la Escritura y vemos cómo Dios ordena, digamos, la muerte de muchísimas personas, ¿verdad? Inmediatamente lo asociamos con algunas cosas, ¿verdad? Pero lo disasociamos inmediatamente con otras, ¿verdad? Y eso habla de cómo nosotros vemos a Dios, lo vemos con nuestra propio lente, pero no con la simpleza de Dios, ¿verdad? No desde la simpleza de Dios. Gracias, Enrique. A ti más bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Si no hay alguna pregunta, vamos a continuar. Si no, me interrumpen en el momento que necesiten. ¿Alguien iba a opinar? Pastor, a mí me gustaría hacer un comentario, Sí, adelante. porque digamos, esta simplicidad se me hace a mí sumamente compleja, ¿verdad? Claro. Más bien, saber todo esto se me hace tan complejo que siento Dios como alejado y yo estoy buscando un Dios cercano, ¿verdad? Cercano a mi cotidianidad, a mi intimidad. Entonces, sí, por un lado es fascinante escucharlo con todas las cosas que nos están enseñando, pero por otro lado, ¿cómo hacer para que en medio de esa simplicidad compleja, si lo podemos llamar así, siga siendo ese Dios cercano que se da cuenta de mis humildes necesidades de cada día, ¿verdad? Claro. Que dice que sabe cuántos pelos tengo si se me está cayendo, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Claro. Para que en medio de esa complejidad de esa simplicidad que a mí se me hace tan compleja, siga siendo un Dios cercano, ¿verdad? Que el conocimiento no me aleje. Y no tengo nada en contra del conocimiento, sino que el Claro. conocer esta grandeza tan complicada no haga que yo lo vea por allá, ¿verdad? Como un ser que es tan difícil de comprender, ¿me entienden? Claro, claro. Yo Sí. creo que, digamos, es una muy buena pregunta. Y la respuesta, digamos, yo la enfocaría en el sentido de que muchos de sus atributos nos hablan de su cercanía, por ejemplo, su omnipresencia, ¿verdad? Vimos ahora, digamos, las implicaciones de su omnipresencia, ¿verdad? Nunca distante, siempre cerca, ¿verdad? Porque está omnipresente, ¿verdad? Su omnisciencia, ahora la vamos a ver, es el siguiente atributo, ¿verdad? Él conoce todo lo que sucede, todas las verdades, ¿verdad? Entonces él conoce mis situaciones, conoce mi pasar, ¿verdad? Entonces Dios nunca ignora lo que me sucede, Dios nunca está no presente donde yo estoy, ¿verdad? Entonces, esos dos atributos no puede haber mejor manera, digamos, que poder ver lo involucrado que Dios está en nosotros. Pero si nosotros solamente, como Dios no es como nosotros, y nosotros solamente nos quedamos con los atributos que son relacionables a nosotros, entonces lo que estamos formando es un Dios a nuestra medida, una caricatura de Dios. Entonces, porque entonces Él va a ser de acorde a lo que a mí me relaciona, ¿verdad? Pero Dios no es como nosotros. Entonces necesitamos poder ver los dos, los comunicables y los no comunicables, ¿verdad? Y ponerlos juntos. Como no hemos visto todavía los comunicables, amor, misericordia, ¿verdad? Justicia, que son los que Él ha comunicado, verdad, ¿verdad? Entonces, todavía tenemos que ir formando nuestra idea de Dios al agregar uno más y uno más hasta que terminemos con todos. Entonces, generamos una idea de Dios con todos ellos funcionando juntos, tanto uno tan difícil de entender como la simplicidad, pero uno tan relacionable como su misericordia, ¿verdad? Tanto uno tan difícil de comprender como la eternidad, ¿verdad? Pero uno tan relacionable, ¿verdad? Como por ejemplo su amor, ¿verdad? O su justicia, ¿verdad? Porque nosotros también practicamos justicia, la vemos necesaria, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en los no comunicables, quiere decir que no nos podemos relacionar mucho ni entenderlos bien porque nosotros no los tenemos, ¿verdad? Son parte de esa parte incomprensible de Dios, ¿verdad? Pero sí se puede algo entender, ¿verdad? Pero no nos relacionamos igual como con los otros. ¿Tiene sentido? Muchas gracias, sí, pastor. Mucho gusto. Pastor, y después otra pregunta que a mí se me quedó flotando. ¿Hay tiempo? ¿Se Sí, puede? claro. Sí, adelante. En esto, digamos, de
de que Dios se mueve en el tiempo y a la vez en el no tiempo. Ahora entra y sale, o yo no sé si permanece en todo lado, o si hay un entrar y salir. Respecto, digamos, a las heridas que han habido en algún momento de la vida. Y digamos, yo he escuchado que en sanidad interior muchísimas veces se ora por el pasado como si Dios estuviera viajando con uno a que esa herida sea percibida de una manera diferente. ¿Eso estaría bien o es una cosa Sí, yo que creo no se que puede hacer? sí, yo creo que Dios no viaja en el tiempo con uno, ¿verdad? Ni tampoco uno puede viajar en el tiempo, ¿verdad? Entonces creo que esa práctica, digamos, de sanidad interior, digamos, no es una enseñanza muy fiel a la escritura, ¿verdad? Lo que nosotros somos seres hechos de conciencia, ¿verdad? Entonces la conciencia tiene impregnada, digamos, acontecimientos que en ese sentido sí estoy de acuerdo. Uno puede hablar de los acontecimientos, ir a los acontecimientos, pero no manejarlo Exacto. como si fuera algo animista, ¿verdad? Suena más a algo animista que algo, digamos, bíblico, ¿verdad? Las Entonces, tal cosas, vez lo que está mal empleado es la palabra, tal vez. sí, sí, La palabra de exactamente, viajar, sino ir a los acontecimientos y que ahí está exactamente, Dios. sí, en eso estoy de acuerdo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ahí lo que hay que darse cuenta también, digamos, es de que los acontecimientos, ¿verdad? Ir a ellos nos permiten entender, ¿verdad? Entender nos permiten generar una gran, también, ¿cómo se dice? Empatía, entendimiento de la persona que sufre, que ha sufrido o que sigue sufriendo por lo que sufrió, ¿verdad? Eh, pero hay muchas veces de que no podemos ir a esos lugares y encontrar nada, ¿verdad? Muchas veces no podemos hacerlo, ¿verdad? Hay momentos donde la persona no recuerda absolutamente nada, ¿verdad? Y entonces el movimiento de la sanidad ha establecido que entonces no se puede hacer, no se le puede ayudar a la persona y eso no es cierto, ¿verdad? Aunque usted no pueda regresar a esos eventos y no pueda entender esos eventos, tenemos realmente una gran esperanza en Cristo Jesús, aunque no pudiéramos tomar de esos eventos. Podemos hasta cambiar, aunque no pudiéramos ir a extraer los eventos porque esa es la teoría, digamos, bíblica de la santificación, ¿verdad? Entonces ahí lo que hay que volver es a redefinir, digamos, esa filosofía de sanidad interior, ¿verdad? Y pasarla por la Biblia, porque creo que algunos aspectos no son muy fieles a cómo funcionan las cosas, digamos, en la Biblia. Eso es algo que podemos hablar después, pero es súper interesante, digamos, y es muy importante para nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ir, digamos, al siguiente atributo, que es uno que tal vez conocemos un poquito más que la simplicidad, y es el atributo de la omnisciencia, ¿verdad? Cuando hablamos de omnisciencia, necesitamos diferenciarla de la omnipresencia. Vimos que omnipresencia tiene que ver con el espacio. Pero si Dios está involucrado en todo lugar en el espacio, Él conoce lo que está sucediendo en cada espacio. Eso es omnipresencia. Saber lo que está pasando en cualquier lugar, eso es omnipresencia, no omnisciencia. Ok, vamos a definir omnisciencia, ¿verdad? Cuando hablo de omnisciencia, la definición lo que dice, y le voy a pedir, ya que doña Sandra está aquí, la voy a agregar a mi lista, porfa. Doña Sandra, ¿me puede leer, porfa, esa definición? Ok, entonces vamos con la lista. Hernán, Yo, dele. un gusto. Dios sabe todas las cosas sobre Él mismo y la realidad que existe y creó. Ok, entonces, normalmente relacionamos omnisciencia con esta segunda. Él conoce sobre todo sobre la realidad que existe y que creó, ¿verdad? Él sabe lo que está pasando en los lugares, pero eso es porque está presente. Pero en este caso está hablando de la verdad sobre todas las cosas.
la verdad sobre sí mismo y la verdad sobre la realidad y la verdad sobre las cosas que creó, ¿verdad? No está hablando tanto, digamos, la omnisciencia no está hablando tanto de entender lo que me está pasando, ¿verdad? Omnipresencia. Está hablando sobre entender la realidad, las verdades sobre la realidad que me está pasando, ¿verdad? Que es diferente. Entonces, cuando hablamos de omnisciencia, ¿verdad? Estamos hablando sobre el conocimiento infinito de Dios, que es superior al nuestro, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, 1 Juan 3:20, y le pido a doña Lore si me puede leer ese pasaje. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Muy bien. Dice, porque Él es mayor, Él sabe todas las cosas. Nosotros no, pero Él sí. Entonces, me está dejando hablar, me está dejando ver que nosotros, mi conocimiento, nuestro conocimiento, el conocimiento del ser humano es limitado. Cuando el ser humano trata de escarbar y estudiar el corazón, la mente, la conciencia del ser humano, su conocimiento siempre va a ser limitado, pero el de Dios siempre ilimitado, perfecto. El ser humano va a querer encontrar la fuente de los problemas del ser humano y en su mejor esfuerzo siempre va a ser limitado en establecer la razón de los problemas del ser humano y la solución para los problemas del ser humano. Lo va a hacer en su mejor, la humanidad lo va a tratar de hacer en su mejor esfuerzo, pero porque está influenciado por el pecado no lo va a lograr, ¿verdad? El único que puede hacer eso, digamos, es Dios, ¿verdad? El que sí sabe la fuente de los problemas del ser humano y la solución de los problemas del ser humano es solo Dios, ¿verdad? Porque Él sí sabe todo sobre las cosas. A eso se refiere, digamos, cuando habla de omnisciencia. Latín omni, digamos, de nuevo dijimos de que significaba todo. Scientia significa conocimiento, tiene todo conocimiento. Ese tiene el conocimiento verdadero, ¿verdad? Conocimiento sobre él mismo, su autoconocimiento, ¿verdad? No hay nadie más que sepa más sobre sí mismo que Dios mismo, ¿verdad? No le adoramos como nosotros queremos adorarle, le adoramos como él dice, a él le gusta ser adorado. Entonces necesitamos ir a la Biblia. No resolvemos los problemas como a nosotros nos parece que a él le gustaría que los resolvamos. No, vamos donde él reveló, ¿verdad? Donde podemos encontrar el autoconocimiento de Dios, pero revelado sobre cómo a él le gusta que solucionemos cierto problema, ¿verdad? Nos vuelve dependientes de Dios. Entonces, vean Mateo 11, 11 al 27. Le voy a pedir a Ariel si me lo puede leer, por favor. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es muy importante, gracias Ariel, podemos ver ahí en el pasaje que el atributo de la omnisciencia es algo que comparten las tres personas de la Trinidad. Cada uno de los atributos esenciales, como lo hemos dicho desde el inicio, lo comparten las tres personas de la Trinidad, como uno solo, funcionando siempre, ¿verdad? Aunque tres personas, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo dice que nadie conoce al Hijo, pero el Padre sí lo conoce. Todo lo que sabe el Hijo, lo conoce el Padre. Dice, ni nadie conoce al Padre, pero el Hijo sí conoce todo lo que tiene que saberse sobre el autoconocimiento y la personalidad, la esencia de Dios, las verdades de Dios, ¿verdad? Y dice, sino el Hijo y a quien el Hijo le quiera revelar. Nosotros, usted y yo, podemos saber algo verdadero sobre Dios si nos vamos a lo que el Hijo reveló por medio de a través de la Escritura, a través de toda la historia del canon. Ahí nos vamos a enterar. Entonces, la omnisciencia de Dios, una parte de ese conocimiento, ¿verdad? Ha sido revelado en las Escrituras. Lo que es suficiente para nosotros para vivir la vida cristiana está allí. Y nosotros tenemos que volvernos estudiantes de la palabra. Tenemos que ser estudiantes de la palabra. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Para crecer en ese conocimiento.
Muy bien. Entonces, también, digamos, el conocimiento sobre todo lo creado, ¿verdad? Bueno, volvamos un poquito, digamos, al anterior. Tal vez se me olvidó, digamos, comentar un par de cositas del anterior sobre ese autoconocimiento. Entonces, Dios sabe lo que Él es capaz de hacer, ¿verdad? Sobre sus capacidades, Dios se conoce perfectamente. Todo lo que ha creado y todo lo que hay por crear, toda la providencia que Él está por desplegar, ¿verdad? Está en su conocimiento, ¿verdad? Todo lo que Él puede hacer, todo lo que no pretende hacer, Él lo sabe, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de un ser que es omnisciente sobre el autoconocimiento de sí mismo, pero también Él es omnisciente, ¿verdad? Sabe todo lo que hay que saber, la verdad sobre todo lo que hay que saber, sobre todo lo creado, de la realidad en que existe, las verdades de por qué y cómo funcionan las cosas, cómo funciona el ser humano, cómo funciona su mente, su corazón, cómo funciona su cuerpo. Dios tiene el conocimiento perfecto, ¿verdad? Sobre todo lo creado, sobre cada una de nuestras partes. Vean lo que dice Salmos 33:13 y le voy a pedir, porfa, a Natasha, porfa, si me puedes leer Salmos 33:13 al 15. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. Si este pasaje, si este atributo no nos hace ver a un Dios cercano, nada lo va a hacer, ¿verdad? Vean lo que dice, mira desde los cielos, ve a todos los hijos del hombre, a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. Este es un Dios involucrado, ¿verdad? Este es un Dios consciente, ¿verdad? Este es un Dios en gobierno. Este es un Dios involucrado de nuevo. Esa palabra me encanta, involucrado, tanto en acción como en motivación, como en decisión, ¿verdad? Y esa es parte de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Entonces, y apela, creo yo, digamos, a lo que decía doña Sandra. Esto nos hace ver que es un Dios nunca distante, siempre presente, siempre cerca. Si hay algo que no sintamos así, el problema está en nosotros, no en Él. Y necesitamos de cambiar nuestra perspectiva sobre Él, porque el que está equivocado somos nosotros. Y es parte de esa naturaleza caída de nosotros, que a veces lo sentimos distante. Pero estas verdades sobre Él mismo dice que nunca está distante, que siempre está presente, ¿verdad? Que siempre está consciente, que siempre está sabiendo sobre lo que nos está pasando, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando pasamos por esos espacios, digamos, de soledad, de depresión, digamos, de inclusive duda, sentimiento de frustración, ¿verdad? En cuanto a Dios, lo primero que necesitamos hacer es recordarnos qué sabemos sobre Él. ¿Qué es lo que sabemos sobre Él? Y vienen sus atributos. Y sus atributos corrigen muchas veces lo que estamos percibiendo en ese micromomento, ¿verdad? Muy bien. Vean Hebreos 4:13 y le voy a pedir a Ricardo si me puedes leer Hebreos 4:13. Sí, dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas gracias, Ricardo. Nos habla de que Dios no se queda quieto, no solamente está en conocimiento, ¿verdad? De la realidad que existe y la realidad en la que nosotros existimos en cada momento del tiempo. Ahorita en estos momentos, lo que estamos haciendo, no hay ninguna cosa oculta para Dios a su vista en este momento del tiempo, o en mi caso, en este lugar del espacio, en tu caso, en ese lugar del espacio. Él lo conoce la realidad, porque es omnipresente, conoce todo lo que sucede en tu espacio, en el mío, en este tiempo que estamos juntos. Entonces, dice, todas las cosas están al descubierto para Él.
¿verdad? Y desnudas ante sus ojos. Y cuando habla de que a quien tenemos que darle cuenta, se está refiriendo a nuestra decisión de caminar de acuerdo a su voluntad y de buscar vivir en sumisión a sus verdades y a su carácter, o si cuando nos estamos comportando rebeldemente, ¿verdad? Él lo conoce y nos pide cuentas, ¿verdad? Porque Él está en gobierno, Él es dueño, Él es creador, ¿verdad? Entonces, muy bien. Seguimos ahora con las implicaciones. Entonces, ¿cuáles las implicaciones? Las implicaciones son preciosas, las implicaciones sobre su omnisciencia. La primera, ¿verdad? Al Señor, a nuestro Padre Celestial, nada lo toma por sorpresa, nada lo sorprende, porque Él todo lo sabe sobre sí mismo y sobre todas las cosas que existen. Él conoce nuestro pecado, ¿verdad? Él lo sabe, ¿verdad? Cuando estamos rebeldes, Él lo sabe. Cuando estamos cabezones, Él lo sabe. Cuando estamos jugando con la tentación, Él lo sabe, ¿verdad? Cuando jugamos con la tentación en vez de venir a Él, Él lo sabe, ¿verdad? Y Él conoce nuestro pecado. No lo contempla, ¿verdad? En el sentido de que no lo alcahuetea, no lo contempla en el sentido de que Él lo aprueba o lo promueve, ¿verdad? ¿Verdad? Su palabra es confiable. Si es omnisciente, conoce todo sobre la verdad, conoce todos los detalles de mi situación, por eso yo puedo confiar en Él, porque todo lo sabe, yo no. Entonces yo confío en el que sí lo sabe, en el omnisciente, ¿verdad? También su omnisciencia se vuelve su consuelo para nosotros, porque cuando estamos en los momentos bajos, Él sabe y Él está allí. Cuando lo necesitamos, Él sabe y Él está allí. Lo que pasa es que cuando no obtenemos lo que queremos, eso no quiere decir de que Él no sabe y que Él no está allí, pero Él no siempre nos va a dar lo que queremos, ¿verdad? Porque Él actúa con respecto a lo que necesitamos, con lo que le glorifica, no con respecto a nuestros deseos o nuestras intenciones, ¿verdad? Eh, su omnisciencia nos invita a conocer más sobre su conocimiento. Queremos saberlo sobre lo que Él ha revelado. Es porque Él desea ser conocido y desea que conocemos. Salimos a querer conocer más sobre su conocimiento. Otra implicación nos mueve a confiar y admirar el conocimiento revelado. Yo me he topado a través de estos 20 y pico años de vida en el Señor, por gracia, con verdades que no me han parecido, con verdades que no he entendido, con verdades que me han costado, ¿verdad? Porque pensaba de otra manera. Y es a través del tiempo que el Señor me ha enseñado, a veces obligado, a veces empujado, pero a veces sutilmente invitado, ¿verdad? A confiar en lo que Él piensa y en dejar de confiar en lo que yo pienso, ¿verdad? Y eso es un proceso precioso de la santidad, donde las verdades mías se han ido desprendiendo y volviendo menos fuertes y las de Él se han ido instaurando, ¿verdad? Por gracia solamente. Y a veces eso es una de las partes que tenemos que entender sobre este atributo de la omnisciencia, ¿verdad? Dejarlo, decirle al Señor, Padre, yo no entiendo. Creo que nosotros llegar a decirle, yo no estoy de acuerdo con vos, eso es una falta de respeto, digamos, al Señor y de devoción digamos, de santidad, digamos, en el sentido de que Él es Dios, nosotros no. Pero sí podemos venir a decirle, Padre, no entiendo, ¿verdad? Y me cuesta esto. Pero aquí te lo dejo. Yo sé que usted es el que está bien y yo soy el que está mal, así que aquí te lo pongo. Por favor, encambia mi entendimiento, ¿verdad? Renueva mi entendimiento, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, ¿verdad? El Señor es una expresión de confianza en su omnisciencia, ¿verdad? Y el Señor hace, eso es como sembrar una semilla de fe y el Señor la fructifica cuando hay humildad. Nos lleva a vivir de una manera consciente de su presencia, de su conocimiento. Nos recuerda que nos tiene siempre presente, de que siempre conoce nuestra realidad. La omnisciencia nos permite saber de que siempre está involucrado en nuestras vidas, porque es omnisciente, ¿verdad? Ayer me preguntaban sobre, digamos, me dieron el ejemplo específico sobre un burdel, sobre un prostíbulo, ¿verdad? Si Dios está presente allí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en ese sentido, digamos, y sé que tal vez lo que la persona me preguntaba ayer se refería, digamos, si Dios está porque Dios es santidad, ¿cómo va a estar en un lugar donde
digamos, se puede presentar el pecado tan vivo así. Esa pregunta yo le explicaba, digamos, que, o tal vez no lo expliqué ayer, pero hoy, que eso es un mal entendimiento de la omnipresencia, omnisciencia de Dios, asumir algunas cosas que se asumen en esa declaración, pero una manera en la que pude describir su omnisciencia y su omnipresencia, sabiendo que Dios es santo, eso quiere decir que no hay pecado en él no estaría promoviendo, animando a que se haga pecado, pero digamos, lo digo un ejemplo con el testimonio de una persona, digamos, que nos confió a Rebeca y a mí, que cuando vivía aquí en el sector de Sabanilla, y ella nació en un hogar donde no estaba su papá, solo su mamá, y su mamá, digamos, la maltrataba mucho. Entonces, cuando era una adolescente, ella se escapó de la casa. Y de Sabanilla se escapó de la casa y terminó en San José Centro. Y la atajó una señora, y la señora era dueña de un prostíbulo cuando era adolescente, y la insertó en el prostíbulo, ¿verdad? Y la prostituyó, ¿verdad? Por muchos años, ¿verdad? Por varios años. Bueno, ella cuenta que, digamos, su mayor deseo era salir de ahí. De una manera u otra, la señora la controlaba para que no saliera. Ya sea le tenía ideas metidas, le quitó, digamos, esto estamos hablando de una niña, ¿verdad? Una adolescente, ¿verdad? Pero resulta que dice que empezó a llegar una persona muy reconocida que todo el mundo le tenía miedo porque era un narcotraficante, ¿verdad? Y era un hombre, digamos, joven, pero que claramente todo el mundo lo respetaba, inclusive esta señora, ¿verdad? Un narcotraficante de San José. Y dice que este señor, este hombre no se metía con ella, ¿verdad? No se metía con ella porque era una niña, ¿verdad? Pero igualmente él llegaba y le decía, usted no tiene que estar aquí, usted no debería estar aquí. Brad dice que un día este hombre llegó y le dijo, nos vamos, usted sale de aquí. Pero no, porque me van a hacer esto. Y dice que él dijo, nadie le va a hacer nada, usted sale de aquí. Y dice que hizo los medios para que ella pudiera salir y salió corriendo y escapó. Llegó a la Plaza de la Democracia, ahí donde está la Asamblea Legislativa, ahí en el Parque de la Democracia, y dice que logró correr hasta ahí, después estaba muy lejos de ahí el prostíbulo, pero llegó ahí y ya ahí sin fuerza se sentó y lloró, ¿verdad? Dice que ella había clamado a Dios desde el prostíbulo que por favor la sacara de allí, ¿verdad? Y bueno, vino esto, la ejecución de esa oración, ¿verdad? De esa petición, de esa súplica. Y dice que se sentó allí eh, y de pronto se dio cuenta, no tengo dinero, no voy a volver donde mi mamá, ¿verdad? ¿Qué va a decir mi mamá después de tantos años, ¿verdad? De varios años, cuando le diga, digamos, si era una mujer abusiva, cuando le diga todo lo por lo que he pasado, ¿verdad? Ni siquiera va a entender, ¿verdad? Me va a culpar, ¿verdad? Y no sabía qué hacer. Y dice que en la banca de la par había un hombre mayor, en sus 60, creo, 70. Y le dice, mijita, también, todavía ella seguía, si no me equivoco, era todavía antes de los 18, digamos, o 17 y 18. Y él le dice, mijita, ¿usted tiene dónde ir? ¿Verdad? Y ella le dice, no. Le dice, ¿y dónde están sus papás? ¿Verdad? ¿Y dónde está fulano? ¿Y dónde está? ¿Verdad? Y ella le explica su realidad y le dice de dónde viene. Y entonces él le dice, ¿y a dónde va a dormir hoy? ¿Y dónde va a comer hoy? Y me dice, no tengo. Entonces es un señor mayor, retirado, viudo, y el señor le dice, bueno, yo le abro mi casa, ¿verdad? Si quiere ir conmigo, yo le abro mi casa. Y dice que este señor, ¿verdad? De ella con los temores que implicaba, pero igual el señor respetuoso en todo momento, ¿verdad? La animó a buscar ayudas y demás, pero igualmente se quedó por un periodo de tiempo con él, no me acuerdo cuánto tiempo. Al cierto tiempo, viviendo con este señor, la invitaron a una realidad, ¿verdad? La invitaron digamos, a un grupo de estudio bíblico. Ella terminó yendo a ese estudio bíblico y allí en esa reunión donde hablaban de la Biblia y demás, llegó también el narcotraficante. Ahí volvió a ver ese hombre que también Dios estaba haciendo cosas en su corazón. Y los dos estudiando, ella agradeciéndole, estudiando sobre la palabra de Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, ¿verdad? Pero el pecado es el pecado.
y el ser humano caído y el mundo caído, las consecuencias son de los seres humanos, ¿verdad? No de Dios. Y esto nos habla, digamos, de una clara evidencia de su omnipresencia y de su omnisciencia, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar con el último atributo y es el de omnipotencia, ¿verdad? Cuando hablamos de omnipotencia nos estamos refiriendo a que Dios existe perfectamente como aquel que es máximo en fuerza, máximo en poder, máximo en autoridad para hacer lo que sea dentro de su propia naturaleza. Dios no actúa en disconforme a su naturaleza, lo hace conforme a su naturaleza. Todos sus atributos, por eso sus decretos, sus mandatos, todos tienen que ver, son expresión de todos sus atributos, porque Él es simple y sencillo. ¿Cuál es la base de este punto? Su soberanía, ¿verdad? Él tiene poder absoluto para hacer lo que él desea, pero de acorde a su voluntad, a su deseo. Pero también necesitamos, veamos esto, digamos, en Jeremías 32:27, y le voy a pedir a Ana María, porfa, si me puedes leer Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Poder absoluto, no hay nada imposible para él. Todopoderoso, no hay nada que se salga de la capacidad de Dios que él pueda hacer. Si está en su voluntad, él lo hace. Y no hay nada que se pueda meter con eso porque es todopoderoso. Entonces, vean Efesios 3:20, ¿verdad? Y le voy a pedir a Eliud si lo puedes leer. Claro, dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Entonces vemos que, digamos, aquel que lo puede todo, ¿verdad? Dice, aquel que es poderoso para hacer todo, ¿verdad? Mucho más abundante inclusive de lo que nosotros pedimos. Vean cómo la omnipotencia de Dios también está unida a su omnisciencia y a su omnipresencia, ¿verdad? Lo que Él sabe que necesitamos, lo que Él sabe que contrastado con lo que le pedimos, con lo que le expresamos, ¿verdad? Inmediatamente dice que nos da mucho más abundante de lo que pedimos, ¿verdad? O que entendemos según el poder que de Él que está en nosotros, trabajando en nosotros. Y ese es el poder del Evangelio. Lo que Pablo está enseñando ahí es el poder del Evangelio trabajando en nosotros. El poder del Evangelio trabajando en nosotros nos ayuda a trabajar en el medio de nuestros problemas, ¿verdad? Y eso es una preciosa verdad. Pero también cuando hablamos de su poder absoluto, que es todopoderoso, necesitamos declarar de que siempre su actuación, el despliegue de su poder siempre es coherente con su naturaleza, ¿verdad? Dios no va a hacer algo que no es santo, Dios no va a hacer algo que es injusto, Dios no va a hacer, no va a decir algo que no es santo, ni va a decir algo, una verdad que no es justa, porque eso iría en contra de su naturaleza. Si Él dice algo sobre nosotros, sobre ciertos pecados, sobre los pecados, Él lo está diciendo coherentemente con todos sus atributos: justo, verdad, amor, misericordia, justicia, ¿verdad? Eternidad, ¿verdad? Ese es el ser que está decretando eso que está diciendo. Por eso es que muchas veces, en mi caso personal, muchas veces mi no entendimiento de Dios es mi arrogancia, que no quiero deshacerme de mis formas de pensar y que he idolatrado mi opinión, ¿verdad? Y ahí lo digo en mi propia experiencia. Hay veces que he necesitado ver esta omnipotencia de Dios sabiendo que es el despliegue de sus actos a través de la historia, ¿verdad? Donde yo puedo llegar a pensar de que si hay alguien correcto es Él. Y que si yo estoy pensando que Él es el incorrecto es mi arrogancia y falta de humildad. Y el que necesita corrección soy yo, no Él, ¿verdad? Entonces, digamos, es algo muy importante, digamos, a entender a la hora de ver, digamos, los atributos. Muy bien, Mateo 19:26, y le pido a Aarón, porfa, si lo puedes leer. Jesús mirándolos, les dijo, para Dios todo es posible. Muy bien, en mi caso se cortó. Cuando lo ibas diciendo, te lo voy a repetir. Dice, Jesús
mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Y esto habla, digamos, de ese poder absoluto, esa autoridad absoluta que él tiene, esa omnipotencia, todopoderoso, ¿verdad? Para todo es posible y si él está en su voluntad, él lo puede hacer, nada lo puede detener, ¿verdad? Pero siempre coherente con su naturaleza. Muy bien, ahora vamos a hablar de, entonces, de Romanos 11:36, y le voy a pedir a Mel, porfa, si me lo puede leer. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces vemos de nuevo esa omnipotencia, gracias Mel, esa omnipotencia de él, porque de él, por él y para él son todas las cosas, ¿verdad? Esto se aplica para las tres personas de la Trinidad. Por eso es que al ser todopoderoso, nosotros reaccionamos con adoración. Y Pablo dice, a él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Así sea, ¿verdad? Vean Salmos 24, 1 al 2. Y le voy a pedir a Aarón de nuevo, ya que leyó muy poquito, porque si me puede leer Salmos 24, 1 al 2. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Muy bien, gracias, Aarón. Entonces, cuando vemos eso, pensamos en la omnipotencia de Dios. Vamos a hablar de algunas implicaciones. Número 1, mis hermanos, Dios es todopoderoso. Necesitamos batallar nuestra rebelión. Cuando nos ponemos rebeldes contra sus actos, contra sus verdades, contra sus normas, necesitamos saber que el que tiene que corregir, quebrantarse, ser constrito ante nuestro propio pecado somos nosotros. Necesitamos de temer, rebelarnos contra Dios en acción y en pensamiento, ¿verdad? Es un llamado, definitivamente, una implicación es un llamado a vivir en sumisión y humildad con respecto a Él. Segundo, necesitamos confiar, Él es omnipotente, capaz de hacer lo que Él promete, capaz de hacer lo que Él se propone, siempre en coherencia con su naturaleza. Entonces necesitamos confiar en sus decretos, en sus promesas de bendición. Su gracia es confiable, su gracia es soberana, su gracia es confiable. Hemos estudiado los últimos 2 domingos, ¿verdad? Tener reverencia y devoción a Dios porque es todopoderoso. Nos hace pensar en que nosotros somos sus criaturas dependientes de Él y Él no depende de nada que nosotros estemos razonando o de nada que nosotros no obtiene nada de nosotros en cuanto a conocimiento. Nosotros somos dependientes de Él porque somos sus criaturas finitas y Él es el único infinito. Ser humildes nos lleva a ser humildes, nos llama a adorarle y a servirle de corazón. Nos lleva a vivir en sumisión, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hemos estudiado que nuestro Dios Padre Celestial es omnipotente, ¿verdad? Máximo en fuerza, es inmenso y es omnipresente, ¿verdad? Siempre trasciende el espacio, pero es siempre presente en todo momento, ¿verdad? Él es eterno, eso quiere decir que trasciende el tiempo y está consciente, trasciende el tiempo, es superior al tiempo, creador del tiempo y lo gobierna porque es el Señor del tiempo, tal y como es Señor del espacio, ¿verdad? Él es simple, no es compuesto. Él es omnisciente, todo lo sabe sobre sí mismo, todo lo sabe sobre todo lugar en el que nosotros estemos y todo, sobre todo lo que sucede donde estemos. Ese es nuestro precioso Dios. Muy bien. Vamos, dicho eso, hemos terminado los atributos no comunicables de Dios, esos que no son difíciles de comprender porque no los practicamos nosotros, ¿verdad? No estamos capacitados ni diseñados para practicarlos a partir del el próximo miércoles y el próximo jueves estaré enseñando todos los comunicables, que esos nosotros fuimos creados a su imagen y esos son los que sí tenemos una proporción análoga existiendo en nosotros, ¿verdad? Y como el amor, como la misericordia, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o algún comentario?
Recuerden, nos formamos una idea de Dios hasta que tenemos todos los atributos juntos funcionando en conjunto. Entonces, si todavía no percibimos un Dios completo, no lo hemos estudiado todo. Vamos a llegar hasta el último de los atributos. Y ahí es donde nos vamos a dar una idea completa de la doctrina de Dios Padre o la doctrina propia, teología propia. Muy bien, vamos a orar y vamos a dar terminado nuestro estudio. Padre Celestial, te damos gracias por este día y pedimos, precioso Señor, tu acompañamiento mientras digerimos, mientras meditamos en estas verdades y las implicaciones de estas verdades sobre nuestras vidas. Señor, solidifica nuestra teología, solidifica, Padre Celestial, nuestra manera de percibir, Señor, fortalécelo, llénanos de conocimiento santo para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pedimos esto. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga y me los proteja. Amén, igualmente, buenas noches. Buenas noches a Buenas noches. todos, bendiciones. Gracias.